repasar el práctico, el práctico, el práctico. Bastante complicado, ¿no es cierto? Sí, sí, más o Bueno, menos. Sí, un poco. un poco, bueno. Recuerden que todos los prácticos que se dan en clase pueden llegar a entrar en los parciales, ¿sí? Así que no lo subestimen. Un año tomé un práctico igualito a este, le cambiaba un poquito los números nomás, pero era así, casi copiado y nadie lo supo hacer porque dijeron, no, esto no va a tomar. Entonces, desestimaron. Pero bueno, es una situación bastante atípica, digamos, en cuanto a los otros prácticos que vemos, pero eh, está dentro, digamos, de la guía, así que todo lo que está dentro de la guía se puede tomar. Estoy viendo que faltan, chicos, ¿están sumando recién? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Alguno de ustedes pudo ir hoy a la clase de impuestos 1? ¿O no están acá en este grupo? ¿No? No, profe. Se había armado un doble cursado de impuestos 1, pensé que alguno de ustedes estaba... ¿Ustedes están todos en impuestos 2? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Hay alguno que me dijeron que justo se le superponía con mi clase, pero no sé quién era. Bueno, no importa. Quería saber si alguno estaba para Te saber quería cómo les preguntar fue. algo de Ujú. paso. ¿Puedo Sí, cursar como Agustina. oyente? ¿Impuestos 2? Yo Bueno, supongo que sí. yo estoy en el grupo nomás, Creo que te pero había matriculado incluso, Agustina. no me ¿No te aparece había el... matriculado? No. Me agregaron al grupo porque el profe en Premuda me dijo que esté en el grupo, así le preguntaba a él las cosas. Sí. Mandame después un mensajito y te matriculo en el aula, así podés participar. Buenísimo, profe, gracias. En principio es algo que los profesores no quieran, que no es el caso de los profes de impuestos. Pueden asistir oyentes, pueden hacer los prácticos, todo ver. Como para Sí, repasar para el final. sí, el profe me dijo que estaría bueno que me matriculen, así podía ir haciendo las cosas, pero me dijo que no dependía de él. Claro, no hay problema. Después manda un mensaje y te matriculo en el aula. Sí, profe, gracias. Ya con otros compañeros lo he hecho. Bueno, ¿estamos todos? ¿O falta gente? ¿Arrancamos? No sé quiénes están. Bueno, vamos a terminar con el práctico y después vemos en función a la hora qué más hacemos. Perdón, en realidad tenía que leer el Excel. A ver, con respecto a lo que habíamos visto la clase pasada, ¿quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? Porque lo que vimos en la clase pasada fue, digamos, hasta la parte de digamos, de las variaciones en estándar por los gastos de fabricación. Yo acá les quiero mencionar nomás que recuerdo que hice mal el cálculo. O sea, el cálculo está bien acá, nada más que en ese momento yo lo dije mal. Este cálculo que lo que se carga a la producción en proceso, que es lo que estaba acá, ¿sí? Lo que cargamos a la producción en proceso es lo estándar, ¿sí? Lo estándar está compuesto por la producción efectiva de 17.500 por 5, que era, digamos, el costo estándar de la carga fabril, ¿sí? Eso nos da los 87.500. En comparación con los gastos reales que están en el práctico, nos da una variación de 35.000. Y eso es lo que contabilizamos acá, ¿sí? O sea, en principio decimos que los gastos de fabricación se fueron imputando a medida que se gastó, ¿sí? Todo lo que se gastó en combustible, se gastó en luz, todos los gastos fueron a caja, ¿sí? Se cargaron todos como gastos de fabricación.
Y luego, cuando hacemos la imputación estándar, la hacemos por la producción efectiva. Recuerden que la producción efectiva es la producción que absorbió costos durante el periodo. Que, si se acuerdan, habíamos calculado antes a esa producción efectiva, no me acuerdo dónde estaba el cálculo, acá, ¿sí? La producción efectiva teníamos 15.000 unidades de producción terminada y 5.000 unidades de producción en proceso. Entonces, haciendo el cálculo, teníamos la producción terminada 15.000, existencia inicial no teníamos, más la existencia final 5.000 por el 50%. Y eso nos daba la producción efectiva de 17.500. Entonces, esta producción efectiva es la que absorbe la carga fabril, en este caso, de 5 pesos. ¿Sí? O sea, estos 17.500 por 5 pesos es lo que se carga como, acá, producción en proceso, ¿sí? A gastos de fabricación. Y la diferencia entre los gastos de fabricación reales y los gastos de fabricación estándar es lo que va a provocar las variaciones en el estándar. En este caso es positiva porque lo que se imputó como estándar es mayor a lo real. Entonces, debitamos gastos de fabricación a variaciones en estándar. ¿Sí? Así habíamos terminado la clase pasada. No sé si se acuerdan, si lo pudieron ver, si me dejaron sola. ¿Están ahí? Acá estamos, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. ¿Se entendió esto? Ni una pregunta, demasiado como que entendieron todo o no entendieron nada cuando hay tanto silencio. ¿Qué me dicen? ¿Entendieron Yo todo o me no perdí en entendieron? algunos cálculos antes de las determinaciones, digamos, pero tengo que hacerlo de vuelta, ¿no? Bueno, yo les había dicho eso, ¿viste? Que traten de hacerlo de nuevo como para verificar, Sí, ¿no? lo que pasa es que tenemos como 4 trabajos prácticos para otra materia, entonces... ¿Vieron que bajamos un cambio con la materia del profe, ¿no? Que Sí. me reclamaron. Sí, bueno, por eso, Bueno, pero todavía quedó rezago de lo que había anterior, así que... sutilmente le dije, ¿no? Que estaban sobrepasados de tareas. Bueno, en definitiva, reháganlo, vean, digamos, dónde surgen los números con el video y demás, y después cualquier cosa vemos de nuevo por ahí en una clase consulta o en alguna otra clase más adelante. Sí, eso ¿Sí? también, como no estaba el video, tampoco pude controlar, digamos, presentarme a mirarlo. Ok. ¿Ahora ya está subido el video, Facu? No, Todavía todavía. Lo grabó Santiago el otro Bueno, día. seguramente Santiago lo estará subiendo en el transcurso de esta semana, antes que termine la semana. Bien, entonces practiquen, reháganlo y después me preguntan y vemos por qué. Vamos a terminar con la última parte. Tenemos dos situaciones más aparte de esta de estándar, ¿sí? Tenemos otros bienes de cambio y tenemos envases. Yo voy a pasar al Word para leerles. No hace falta que ustedes lo vean en pantalla. Yo les leo, ustedes tienen su Word ahí seguramente. ¿Dónde está? Bien, la parte de, entonces, productos importados. Los productos importados fueron inventariados con la participación del auditor, verificándose la existencia de 1.612 productos. ¿Sí? Eso es lo que quedó al cierre, 1.612 productos importados. En unidades, ¿no es cierto? La revisión de la documentación de compra permite el siguiente resumen. Tenemos 2 compras cercanas al cierre, ¿sí? Una el 12 de octubre y otra el 28 de octubre. Tenemos unidades, valor total de factura, valor de factura, derechos de aduana, el IVA, los impuestos internos y el total abonado de cada una de las 2 facturas. Bien, pero considerando que nos quedaron 1.612 productos, tenemos que interpretar que corresponden a la última importación, es decir, todo este lote ya fue vendido. De estas 2.500 me quedaron 1.612, ¿sí? Es decir, se vendió una parte y una parte quedó en stock.
pero lo que me va a generar, digamos, la evaluación va a tener que ver con esta última compra, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto. Recuerden acá al principio del práctico, ¿sí? Hablaba de que la evaluación de otros bienes de cambio era de 13.734,24, ¿sí? Ese dato ténganlo en cuenta para ver ahora lo que tenemos que ajustar. Bien, entonces vamos a los valores acá. La última compra dice, bueno, 12.750, que es el valor de la... Yo tengo que moverme de un... Bien, 12.750 es el valor de factura. ¿Y qué es lo que deberíamos activar junto con el valor de compra? Los derechos de aduana y, Ujú. bueno, los Y los impuestos impuestos internos que no internos. se recuperan. Impuestos internos, no, lo consideramos gastos, y el IVA, que en realidad en este caso va a ser crédito fiscal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a activar es el valor de la factura y los derechos de aduana, que nos van a dar 17.750. ¿Ah? 12.750 más 5.000, 17.750. Ese es el valor total que deberíamos activar por esta compra. Dividido las 2.500 unidades, esto me da un costo unitario de 7,10. Es el cálculo según la última compra de lo que debería estar valuada las 1.612 unidades al cierre. Entonces hago la evaluación al cierre de 1.612 unidades por 7,1, que es el costo unitario, me da 11.445,20. ¿Sí? Esto es lo que determinamos nosotros como auditores, el recálculo que hacemos de la evaluación. Ahora vemos que según la empresa, que es lo que teníamos en el práctico allá al principio, la evaluación de esas 1.612 unidades al cierre es de 13.734. ¿Sí? 1.612. Tenemos, según la empresa, un costo unitario de 8,52, mientras que según la auditoría, un costo unitario de 7,10. Y ahí tenemos que entrar a averiguar qué es lo que hizo mal la empresa para determinar cómo tenemos que ajustar, ¿sí? Un primer cálculo que siempre hacemos es teniendo en cuenta el valor total de la compra, ¿sí? El valor total de la compra, que incluye IVA, que incluye impuestos internos. Si no llegamos con este, podemos calcular, por ejemplo, solo el valor de la compra más impuestos internos, es decir, sin IVA, ¿sí? O sea, vamos probando. En este caso hacemos el valor total de la compra, 21.300, dividido las 2.500 unidades que se compró, me da un costo unitario de 8,52. ¿Ven? Es el mismo. ¿Qué quiere decir entonces? No lean. ¿Qué quiere decir entonces? Yo le corro. ¿Qué quiere decir que la empresa, al tener un costo Activó unitario el de IVA. 8,52, activó el IVA y activó, ¿qué más? Los impuestos internos. Activó el IVA y activó los impuestos internos, porque 21.300 es todo, ¿sí? El valor de la compra, los derechos, el IVA y el impuesto interno. Todo es 21.300. Entonces yo hago 21.300 dividido 2.500 y me da los 8,52. ¿Sí? Entonces, volvemos a verificar esto que yo ya les hice, 1.612, que es la existencia final por 8,52, me da la evaluación que tenía la empresa. Es decir, yo les hice acá, al costadito, acá, esta parte, si me siguen, no, perdón, este era en base, me fui. Vamos a hacerlo acá, al costadito también. Es decir, que cómo es el asiento que hizo supuestamente la empresa para saber qué es lo que vamos a tener que ajustar. ¿Cómo contabilizó la empresa? Otros bienes de cambio a caja. Otros bienes de cambio por el total, es decir, ¿por cuánto? En este caso por 21.300. 21.300 a caja o, bueno, como haya pagado, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que contabilizó la empresa. ¿Y después qué pasó? Porque había 2.500. ¿Y después qué pasó con las unidades? Y Si al cuando cierre vendió hay... las unidades, descargó por el costo por el total. Claro, entonces, ¿qué descargó?
Costo. Costo de ¿Cómo mercadería se? vendida Costo de mercadería vendida a a mercadería. otros bienes de cambio. Otros bienes de cambio. Otros. ¿Sí? ¿Por cuánto? ¿Cuántas unidades? Y la diferencia entre 2.500 y 1.612 son Exactamente. 888. 888. ¿Sí? 888 por ¿qué costo? 8 consecutivos. Por 8,52, que es lo que la empresa había contabilizado. ¿Sí? Esto es lo que contabilizó la empresa y por lo tanto, acá podemos ver el mayor de otros bienes de cambio, que en un principio teníamos 21.300 y ahora se vendieron 7.000. Y nos queda 13.734, que es lo que figura en el práctico, ¿sí? Como valor, digamos, que tenía la empresa evaluado al cierre antes de la auditoría. Es decir, todo esto es lo que nosotros suponemos, con bastante precisión podemos suponer, que hizo la empresa. ¿Para qué hacemos esta suposición? Solamente para saber qué es, digamos, lo que tenemos que ajustar. ¿Qué tenemos que ajustar? Tenemos que ajustar otro bien de cambio y también tenemos que ajustar el costo de las mercaderías vendidas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces, cuando vayamos a ajustar, sabemos que lo que teníamos que separar, segregar, es el IVA y los impuestos internos. ¿Sí? Entonces, contabilizamos el IVA y los impuestos internos, 3.195 y 355, ¿sí? Y lo que vamos a acreditar es la parte correspondiente a otro bien de cambio y la parte correspondiente al costo de ventas. ¿Sí? En otros bienes de cambio habíamos calculado acá arriba la diferencia. 1.612 unidades a 7,10, 1.612 a 8,52. Acá podemos hacer el otro cálculo. Era 888, ¿sí? Unidades que se vendieron. En un caso por 7,10, que es lo correcto, y en otro caso por 8,52 para establecer cuánto sería la diferencia. ¿Sí? Entonces tenemos lo que va a ser la diferencia en bienes de cambio y la diferencia en el costo de venta. ¿Sí? Entonces, a otros bienes de cambio, 2.289 y a costo de venta, 1.260,96. ¿Sí? Estamos ajustando la cuenta. Otros bienes de cambio y la cuenta costo de mercaderías vendidas. Profe, ¿puede explicar cómo calculó de nuevo el costo de venta, por favor? Bien. En principio tenemos que determinar cuántas son las unidades que se vendieron. ¿Sí? Vamos a ponerlo en algún lado. Acá voy a poner unidades vendidas. ¿Sí? Las unidades vendidas de este lote, ¿no? Porque eran 2.500 unidades, ¿sí? 2.500 unidades que se compraron, menos lo que queda al cierre, que son 1.612. ¿Sí? Son 888 unidades que me quedaron al cierre, perdón, que fueron vendidas. ¿Sí? Y nosotros tenemos el costo determinado según la auditoría, que es lo que corresponde, 7,10, y el costo que había determinado la empresa incorrectamente al cargar el IVA y impuestos internos, 8,52. Entonces, valuamos estas 888 unidades a 7,10 por un lado y a 8,52 por el otro lado. Y determinamos la diferencia. ¿Sí? La diferencia entre lo que tiene que ser según la auditoría y lo que contabilizó la empresa.
¿Sí? ¿Se entendió, Belén? Profe, gracias. Bien. Entonces, fíjense, acá habíamos hecho el mayor de otros bienes de cambio según la empresa, podemos hacer también el mayor de costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Según la empresa había hecho esto, 7.565,76, ¿sí? Entonces, nosotros acá ajustamos estos dos valores, vamos a ponerlo en otro color, ¿sí? Ajustamos otros bienes de cambio y ajustamos costo de venta. Entonces, vamos a cargar este ajuste en el mayor. Y a costo de venta, ¿sí? De tal manera, este era el anterior, que el mayor de bienes de cambio me da los 11.445, como había determinado acá la auditoría, 1.612 unidades a 7,10. ¿Sí? Esto es lo que nosotros calculamos como correcto, y cuando hacemos el ajuste tenemos que llegar con el mayor al mismo valor. ¿Sí? Y con respecto al costo de las mercaderías vendidas, llegamos a los 6.304, igual que habíamos determinado acá, que correspondía al costo unitario de 7,10. ¿Sí? Es decir, habiendo cargado al mayor los ajustes correspondientes, llegamos a los valores que habíamos determinado según la auditoría. ¿Sí? Acá había hecho por otro lado el cálculo para el costo del costo de venta. ¿Sí? De otra manera, es decir, sacando la diferencia entre 8,52 y 7,10, pero digamos, es el mismo cálculo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Lo que quiero que entiendan con es práctico es que cuando nosotros tenemos una compra que fue mal contabilizada, ¿sí? Al momento de la incorporación al activo, esa compra me va a afectar el stock al cierre, pero también me va a afectar el costo de las mercaderías vendidas. ¿Sí? O sea, si nosotros hubiéramos tenido las 2.500 unidades al cierre, lo único que me afectaba era el stock al cierre. Pero si yo tengo unidades vendidas de un lote que se cargó mal el valor de incorporación, también me va a estar afectando el costo de las mercaderías vendidas. ¿Sí? Hay varios prácticos como este en el cual nosotros tenemos que verificar que una parte está en el stock y otra parte se vendió. Y por lo tanto tenemos que ajustar lo que está en el stock y el costo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hablan ahora? Sigo. Envases. Les leo envases. La cuenta de envases corresponde a la existencia de cajas sin retornos que son necesarias para la comercialización del producto. Como resultado de una oferta especial formulada por el proveedor en octubre de 2018, se adquirieron 25.000 unidades a 30.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que se compró, 25.000 unidades a 30.000 pesos. Por dicha compra, que será entregada a razón de 2.000 unidades por mes, ¿sí? Al cierre solamente se habían recibido 2.000, o sea, de las 25.000 se habían recibido solamente 2.000. Por dicha compra, se pagó el 50% de la operación el día 15 de octubre, habiéndose pactado abonar el saldo a 60 días, ¿sí? O sea que tenemos acá una compra mezclada entre lo que sería un anticipo
a proveedores y una compra financiada, ¿sí? Porque por un lado tenemos un pago hoy y un pago dentro de 60 días, pero por otro lado la entrega tampoco es totalmente hoy, ni tampoco va a ser a los 60 días, ¿sí? Es una entrega pactada de a 2.000 unidades por mes, ¿sí? Esto es como dice, como resultado de una oferta especial. Entonces nosotros tenemos una operación combinada donde tenemos por un lado un anticipo o un crédito, ¿sí? En especie, por estas 2.000 unidades que el proveedor me tiene que entregar todos los meses, y por otro lado tenemos un pasivo con el proveedor, un compromiso de abonar el saldo a los 60 días, ¿sí? Esta es la operación que tenemos y ahora vamos a ver cómo lo contabilizó la empresa. Bien. Antes que eso, yo quería que ustedes miren en el práctico, en el Word, al principio, cuando estaban las 3 cuentas, bien al principio del práctico, en bases dice 15.000, ¿sí? Esto es lo que tiene al cierre la empresa como en la cuenta en bases. Ahora me pregunto, o se preguntan ustedes, al cierre la empresa tenía 2.000 unidades, ¿sí? Las 2.000 unidades las tiene evaluadas a 15.000 pesos. ¿Estará bien? ¿Qué creen ustedes? No, profe. No debe estar bien, ¿no? Porque que las 2.000 unidades estén evaluadas a 15.000 pesos es como que se pagó más de, o sea, se pagó la mitad de la compra, pero todavía nos entregaron menos de la mitad de la compra. Así que no pueden estar evaluadas a 15.000 pesos. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que contabilizar la operación total. ¿Qué es lo más probable que haya hecho la empresa? Si tenemos envases por 15.000, la compra total era por 30.000, ¿qué es lo más probable que hizo la empresa? Que haya registrado solo el anticipo. Co- O activado solo el anticipo, digamos, como si fuera el que recibió todos los envases por el anticipo, por el pago que había hecho. Claro, ¿cuál sería el asiento? Y envases a banco o algo así, que como haya pagado. Claro, envases a caja, si ponele, ¿sí? Que es lo que yo hice acá, el asiento supuesto por la empresa, envase a caja por 15.000. O sea, la simplificó totalmente. Es una operación que era compleja en cuanto a que tenía un anticipo y por el otro lado un pago proveedor, y la empresa simplemente hizo envase a caja por lo que pagó y chao. Totalmente incorrecto. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, todo el cálculo para ver cómo vamos a ajustar. Bueno, sabemos que tenemos un valor total de 30.000, ¿sí? Y un costo unitario, o sea, dividido a las 25.000 unidades, de 1,2 por cada envase, ¿sí? O sea, se pagó 30.000 el total, se va a pagar, en realidad se pagó 15.000, pero se va a pagar 30.000 en total por 25.000 unidades. Es decir, que se va a pagar un costo unitario de 1,20 por cada envase. ¿Cuánto fue lo que se recibió? Se recibieron 2.000 unidades, ¿sí? Esto me da 2.000 por 1,20, 2.400 es lo que tenemos en stock al cierre, ¿sí? Eso es lo que debería figurar como envases, 2.400, lo que tenemos que tener en stock. Ahora, según la empresa, dice la cuenta envases 15.000, entonces tenemos una diferencia de 12.600. Bien, ¿cómo vamos a contabilizar esa diferencia de 12.600? En principio sabemos que a envases, sí, o sea, lo que tenemos que bajar o acreditar de la cuenta de envase es 12.600, que es la diferencia total. A envases 12.600, y por un lado tenemos que contabilizar el anticipo o el crédito en especie que vamos a tener de recibir los 2.000 unidades de envases por mes, y por otro lado tenemos que contabilizar lo que le debemos al proveedor, ¿sí? El anticipo o crédito en especie, si nos tenían que entregar 25.000 unidades y nos entregaron 2.000, ¿cuántas unidades restan por entregar? Y 23.000. 23.000, ¿sí? Entonces hacemos 23.000 por 1,20, que es el costo unitario, y tengo un anticipo de 27.600 pesos, ¿sí? El anticipo. Profesora. Sí. Y intereses y IVA, ¿lo complicamos acá?
Y no dice nada el Pero, práctico. Si dijera, estaría todo ahí. Pero bueno, el práctico no dice ni intereses ni IVA. Puede ser que la empresa cuando haya comprado acá, ¿sí? Haya pagado el IVA. No sé, no dice. Así que no hacemos nada que no diga el práctico. Entonces, lo que sí tenemos que contabilizar, el crédito en especie. ¿Y por qué digo, le puse anticipo de independencia si le puse crédito en especie? Porque si al cierre, que no dice el práctico, pero ustedes tienen que saber, si al cierre nosotros tuviéramos un costo de reposición diferente a este costo unitario, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un costo de reposición de 1,50, ¿sí? Un ejemplo les doy. Ustedes tienen que saber que este anticipo al cierre se tiene que ajustar, ¿sí? A 1,50. ¿Está? Por eso le puse que es un crédito en especie, para que ustedes sepan que este anticipo no es solamente ahí, sino que es un valor que, como es una cuenta no monetaria, en este caso se tiene que ajustar por su costo de reposición al cierre. Bien, y luego tenemos que contabilizar la deuda con proveedores por la otra parte que me falta pagar. O sea, yo al proveedor le tengo que pagar los 15.000 pesos. Ese es parte del acuerdo, ¿sí? Parte de la oferta es que yo le pague esos 15.000 pesos, entonces también tengo que reflejar el pasivo. ¿Sí? Tengo que reflejar, por un lado, el activo o crédito, ¿sí? Tengo que dejar correctamente evaluada la cuenta en bases, que no tiene nada que ver que esté a 15.000, y luego también contabilizar la cuenta proveedores, que es lo que me falta pagar de esos 15.000 que ya había pagado, ¿sí? Acá les hice el mayor de envases, según lo que estaba en un principio, 15.000, ¿sí? Menos 12.600, que es lo que hicimos ahora en el ajuste, me quedan los 2.400, que es lo que me tiene que quedar según la evaluación de 2.000 unidades a 1,20. ¿Alguna pregunta? Sí, no, hablen ahora. El lunes me confundí, pensé que era miércoles y lo largué a las 7. Y era a las 7:20. Me alargó casi 7. 7:30. ¿En serio? Yo pensé que a las 7 los largué. Bueno, entonces no me confundí tanto. Porque habíamos quedado que a 7:30 terminábamos para que ustedes pudieran ir a la otra clase. Bueno, no sé si todos, pero por lo menos algunos que me habían reclamado. Bien. Con esto estamos terminando. Estoy buscando mientras hablo. Con esto estamos terminando la parte de bienes de cambio. ¿Sí? Y vamos a arrancar con la parte de teoría, una vez que la encuentre. De la unidad, ¿dónde está? No tengo la unidad 7. Bienes de uso. Bueno, no decía unidad 7, dice bienes de uso. Ahí estaba. La unidad 7 es inversiones. Viene de uso, viene después. Bueno, vamos con inversiones entonces. Esperen que les cambio la pantalla. Bien, ¿ven ahí? ¿Inversiones? Sí, profe. Bueno. Descripción del rubro. Bueno, las inversiones son colocaciones de fondos que pueden ser permanentes o pueden ser temporarias, efectuadas para obtener una renta o beneficio
que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal y ordinaria del ente, ¿sí? Decimos como parte, digamos, de la característica del rubro, es que son colocaciones de fondo, ¿sí? Cuando la empresa tiene un excedente de fondo, es decir, sobre lo que necesita para su actividad principal, tiene un excedente de fondo que coloca, ¿sí?, para obtener una renta o un beneficio. O sea, la característica del rubro de inversiones es que la empresa lo hace con un objetivo de obtener una renta o un beneficio, ¿sí? Y que no forma parte de la actividad principal del ente, ¿sí? Es una actividad, digamos, secundaria. En contextos inflacionarios, el objetivo de obtener un beneficio puede ser reemplazado por el de mantener el valor de los excedentes de fondo a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Es decir, o sea, no es el ánimo de la empresa obtener una renta, sino mantener el capital, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles pueden ser estas inversiones? Pueden ser temporarias, ¿sí?, o transitorias, y también pueden ser, dijimos, permanentes o también no corrientes. A ver, nosotros ya vimos esto en Contabilidad 4. ¿Cuáles eran acciones temporarias? A ver si se acuerdan. Acciones temporarias o transitorias. Plazo fijo puede ser. Sí, plazo fijo, que podía ser en pesos, podía ser en dólares. ¿Qué otro? Y la compra de moneda extranjera, dependiendo del uso de que le dé la empresa, si le Sí, da también. uso como moneda corriente, por así decirlo, no formaría parte de inversiones, sino de caja y Claro. bancos. Y si Pero las puede compra comprar para mantener, por ejemplo, el el capital. valor Es decir, para que adquisitivo. no, claro, para no perder valor adquisitivo. En este caso sí estaría dentro de inversiones. ¿Qué más? Las acciones que cotizan en bolsa. Las acciones, ¿sí?, que tenemos distintos tipos de acciones, las que cotizan en bolsa o las que no cotizan en bolsa también podemos considerarlas temporarias o transitorias, ¿sí? ¿Y qué otra? Títulos públicos. Títulos públicos, ¿sí? También es otra de tipo de las inversiones transitorias. Bien, antiguamente, muy antiguamente estaban las cajas de ahorro, pero bueno, no podemos decir hoy día que la caja de ahorro sea una inversión. Pero les digo esto porque a veces en la bibliografía pueden encontrar las cajas de ahorro. Bien, entonces, en este rubro se incluyen las colocaciones temporarias efectuadas, estamos hablando ya dentro de las inversiones temporarias, ¿no? Colocaciones temporarias efectuadas con ánimo de obtener una renta o beneficio que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. La característica principal de las inversiones temporarias es que son de fácil realización, ¿sí? Yo tengo acciones, por ejemplo, que cotizan en bolsa, las puedo vender en cualquier momento. El plazo fijo a lo mejor no es de tan fácil realización, pero 1 mes, 2 meses, 3 meses, sí, las podemos. Inclusive hay plazos fijos que son negociables. Tenemos depósitos a plazo fijos, títulos públicos, acciones o participaciones en otras sociedades. Y las permanentes, la característica principal es que son bienes que se espera realizar en un plazo superior al año. Por ejemplo, depósitos a plazo fijo con 1 año de duración o más de 1 año de duración, títulos públicos que se van a mantener hasta su vencimiento, y las acciones o participaciones en otras sociedades con carácter de permanente. También consideramos como inversiones permanentes aquellos bienes muebles o inmuebles cuyo objetivo sea el de mantenerlos para obtener una renta, es decir, que la empresa compre un inmueble para alquilarlo, ¿sí? O compre un rodado, por ejemplo, para darlo en alquiler, ¿tá? Entonces, en esos casos, siempre que no sea la actividad principal del ente, podemos considerarlo también una inversión. Bien. Dentro de las cuentas involucradas tenemos las patrimoniales y haciendo
par, vemos las de resultado. Con respecto a plazo fijo, que es la cuenta patrimonial, su cuenta de resultado relacionada es la de intereses, ¿sí? El plazo fijo puede también tener la regularizadora intereses a devengar, y luego podemos llegar a tener diferencias de cambio en el caso de plazos fijos en dólares, ¿sí? Y gastos bancarios involucrados con la colocación del plazo fijo. En cuanto a títulos públicos, tenemos las rentas, ¿sí? Por títulos públicos, diferencias de cambio o cotización cuando estos son en moneda extranjera, y las variaciones por actualizaciones o resultados por tenencia. Ay, con ruidito y todo viene este PowerPoint. Me asustó. Bueno, las cuentas involucradas en la parte de acciones y participaciones en otras sociedades, podemos tener resultados por tenencia o resultados BPP cuando se trate de acciones BPP, ¿sí? Y luego tenemos, cuando las inversiones son en bienes muebles e inmuebles, las cuentas de resultado, bueno, con respecto a los bienes es la amortización, pero la renta, que me faltó ahí poner, el resultado positivo por lo general, ¿no? Relacionado con alquileres ganados o alquileres cobrados. ¿Sí? Lo que es la parte de la renta. Bueno, con respecto a las normas de evaluación, nosotros tenemos que entender que las inversiones no podemos hablar de una norma de evaluación general para todas las inversiones, sino que tenemos que considerar, dependiendo del tipo de inversión, cómo se evalúa, ¿sí? La RT17, en la parte de desarrollo de cuestiones general, la RT18 en las cuestiones de desarrollo en cuestiones de aplicación particular, la RT21 que es específica del valor patrimonial proporcional, ¿sí? La consolidación de estados contables y la información sobre partes relacionadas. Estas son las 3 normas que tenemos que tener en cuenta con respecto a inversiones. Y en cada una de ellas, dependiendo del tipo de inversiones, vamos a ver cómo se evalúa. Bueno, los depósitos a plazo fijo se van a evaluar al capital impuesto. El capital no es el capital impuesto, en realidad es el capital colocado, más los intereses devengados desde la fecha de colocación hasta la fecha de cierre, ¿sí? O sea, capital colocado más los intereses devengados hasta el cierre. En el caso de tratarse de depósitos de moneda extranjera, el total de capital más los intereses se tienen que convertir al tipo de cambio de la fecha de cierre. Por lo tanto, los resultados generados por estos activos están representados por los intereses y en su caso también por la diferencia de cambio o diferencia de cotización. En el caso de títulos públicos y acciones con cotización, se van a evaluar al valor de cotización a la fecha de cierre, ¿sí? Dice la resolución técnica que se evalúan a su BNR, ¿sí? Es decir, si tiene un valor de cotización, menos los gastos directos de venta, que por lo general cuando se trata de, por ejemplo, de cotización de acciones, siempre tenemos como gasto directo de venta los gastos de comisiones de agente de bolsa, ¿sí? Generando en consecuencia, dice un resultado positivo o negativo por la diferencia de cotización a la fecha de cierre. Bueno, inversiones en bienes de fácil comercialización. ¿Cuáles son, en este caso de inversiones, cuáles son las de fácil comercialización? De todas las que vimos. Y todo lo que tenga un mercado secundario, profesora. Todo lo que sea acciones, todo lo que sea títulos públicos que tienen un mercado secundario donde se puede vender, comprar y vender, son de fácil comercialización. Exactamente, ¿sí? Entonces dice la norma que cuando son de fácil comercialización se los tomará, o sea, al cierre se evaluará a su valor neto de realización. En la determinación de los valores netos de realización se considerarán los precios de contado correspondientes a transacciones no forzadas entre partes independientes en las condiciones habituales de negociación, más los ingresos adicionales no atribuibles a la financiación que la venta genere por sí, por ejemplo, reembolso de exportación, menos los gastos directos que serán ocasionados por la venta como comisiones, impuestos a los ingresos brutos y similares. Bueno, esta es la definición 4.32, es la definición de valores netos de realización, ¿sí? Es decir, otra vez volvemos a
definir, digamos, cómo se calcula el valor neto de realización, pero es lo mismo para inversiones que para cualquier bien que tengamos que valorar a su BNR, ¿sí? Lo que sí tenemos que interpretar, en el caso de inversiones, cuáles son las de fácil comercialización, como recién dijimos. Si las cotizaciones estuvieran expresadas en moneda extranjera, sus importes se convertirán a moneda argentina, moneda nacional, al tipo de cambio a la fecha de cierre de los estados contables. Bien, aquellas inversiones en bienes de fácil comercialización, tenemos además que tener en cuenta la comparación con su valor recuperable, ¿sí? El criterio general dice que ningún activo podrá presentarse en los estados contables por un importe superior a su valor recuperable, entendido como el mayor entre valor neto de realización y el valor de uso, definido como la suma de los flujos netos de fondo esperados que deberían surgir del uso de los bienes y de su disposición al final de su vida útil, o su venta anticipada si ella hubiera sido resuelta. Bueno, como criterio general, además de la forma de evaluación, tenemos que tener en cuenta siempre la comparación con el valor recuperable. En principio, no debemos tener diferencia, o sea, por lo general no vamos a tener diferencia porque estamos hablando de que las inversiones se evalúan a su BNR, ¿sí? Este tipo de inversiones de fácil comercialización se evalúan al BNR, y además que el valor recuperable es el mayor entre BNR y valor de uso. Por lo general las inversiones no tienen un valor de uso, entonces el valor recuperable va a ser, por lo general, igual al valor de cotización al cierre. Bueno, en cuanto a la frecuencia de las comparaciones, la norma siempre habla, tanto en bienes de uso como en bienes de inversiones, de la frecuencia con que deben hacerse las comparaciones con el valor recuperable. En el caso de participaciones permanentes en otras sociedades, valuadas al costo, las comparaciones entre mediciones contables primarias de los activos y sus correspondientes valores recuperables deben hacerse cada vez que se preparan los estados contables, ¿sí? En cuanto a participaciones permanentes en otras sociedades valuadas a su BPP, la comparación con el valor recuperable solo requerirá, o sea, solo se hará, digamos, este cálculo del valor recuperable cuando exista algún indicio que indique que el importe de los activos podría exceder su valor recuperable. No sé qué tiene que ver la llave de negocio con este tema. Bueno, vamos a dejarlo un ratito de lado. Bueno, la RT21 ya comienza a hablarnos de inversiones BPP, ¿sí? Inversiones BPP son aquellos casos en los cuales el ente invierte en acciones en otra empresa, si es una empresa emisora, y el ente que estamos auditando nosotros es la empresa tomadora o inversora, que tiene influencia significativa o control sobre la empresa emisora, ¿sí? ¿Qué quiere decir influencia significativa? Es el poder de intervenir en las decisiones, ya sea políticas, operativas o financieras de una empresa, sin llegar a controlarlas, es decir, sin tener control. Se presume que la empresa inversora ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente a través de sus empresas controladas el 20% o más de los derechos a votos de la empresa emisora, salvo que la empresa inversora pueda demostrar claramente la inexistencia de tal influencia. Es decir, a veces que la empresa puede llegar a tener el 20%, pero no tiene esta influencia significativa simplemente porque no participa en las decisiones de la empresa. A la inversa, se presume que la empresa inversora no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente a través de sus controladas menos del 20% de los derechos a voto de la empresa emisora, salvo que la empresa inversora pueda demostrar la existencia de influencia significativa independientemente de su tenencia accionaria, ¿sí? Es decir, o sea, por más de que tenga menos del 20%, igualmente puede llegar a tener influencia
sobre las decisiones de la empresa. El control por parte de otro inversor no impide necesariamente que un determinado inversor pueda ejercer influencia significativa. Es decir, si alguien más tiene control sobre la empresa, no quiere decir eso que otra sociedad no pueda tener influencia significativa. Bueno, me quedo como colgado este tema. Después volvemos a BPP. Bueno, con respecto a la exposición de las partidas del rubro de inversión, no existen cuestiones contables de gran complejidad, ¿sí? Las mismas van a estar expuestas como activos corrientes o no corrientes. Después vamos a los no corrientes. Se deberá tener en cuenta la identificación y exposición de las restricciones de la disponibilidad de los mismos en caso de existir. Es decir, si nosotros tuviéramos acciones que tuvieran la disponibilidad restringida, por ejemplo, porque fueron ofrecidas como garantía para algún préstamo, es decir, que estuvieran prendadas, ¿sí? Entonces, estas restricciones deberán estar identificadas en notas a los estados contables. Bueno, acá tenemos las normas que hacen referencia a la exposición, para que ustedes después revisen. Ya tenemos el límite legal para invertir en otras sociedades, ¿sí? Según la ley de sociedades. Es decir, el límite legal para invertir en otras sociedades es el 100% de las reservas libres y el 50% del capital y la reserva legal. Acá está el cuadrito, ¿sí? Todo lo que sea capital social, prima de emisión, ajuste de capital, aporte irrevocable, la reserva por revalúo y la reserva legal, y lo que es el ajuste de la reserva legal, todo esto se toma al 50%, mientras que las otras reservas que se consideran libres, que son las reservas facultativas, estatutarias, y los demás resultados no asignados, podemos tomar hasta el 100% como límite para invertir en otras sociedades. Este ejemplo no me interesa. Áreas de riesgo. Bueno, con respecto a las áreas de riesgo en el rubro de inversiones, tenemos que tener en cuenta la salvaguarda física o custodia. Profe, nosotros No. tenemos otra clase ahora. Y yo me estoy yendo de tiempo. Bueno, ¿qué hora es ya? Perdón, se me fue el reloj acá. Bueno, vamos dejando acá entonces. Gracias por avisarme, porque si no yo sigo, ¿sí? Ustedes ya saben eso. Dejamos acá en esta parte de inversiones. La clase que viene yo quiero que ustedes busquen el apuntecito de BPP, sí, que habíamos visto para contabilidad 4, y que está también no sé qué me mandaste, Marcelo, por WhatsApp, pero no lo veo. Está en la parte de teoría del aula virtual, ¿sí? Así que busquen lo que es el apunte de acciones de BPP para ver la clase siguiente. Vamos a ver en la teoría. Perfecto. Nos vemos el lunes, profe. Listo, hasta el lunes. Hasta el lunes, Hasta lunes, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.